Bien, estamos de vuelta con Flavio Aucejo. Él es experto en políticas públicas, pero además ha sido miembro del Consejo Directivo de SUNAS, que es el regulador vinculado al sector del agua, que obviamente se encarga de verificar cómo va Sedapal. Y vamos a hablar de ese tema. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, señor Aucejo. Gracias por la invitación. Bueno, todos estamos preocupados por la situación de Sedapal y este comunicado que implica que 22 distritos van a tener restricciones entre 24 y 96 horas. Y entonces creemos que es una situación irregular. ¿Esto es una situación irregular? ¿Qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es que Sedapal viene haciendo obras que lo que están buscando es llevar un mayor volumen de agua a la zona sur de Lima. Ya. Estas obras, que ya vienen desde hace varias semanas en realidad, involucran una intervención mayor para poder conectar, para hablar en términos sencillos, ¿no? Un tubo muy grande para poder llevar ese volumen de agua a los distritos que están en la zona sur, que son 22 distritos. Ya. Bueno, para eso pues es como que hay que desconectar la manguera y poner este tubo más grande y volver a conectar la manguera, ¿ya? Pero ese procedimiento, que va a demorar 12 horas, involucra que durante esas 12 horas la cantidad de agua que hay en la red de agua potable de la zona sur de Lima pues se va consumiendo por las familias y no se sigue llenando porque no hay agua. 12 horas después, cuando hagan el empalme y abren nuevamente la llave para que entre el agua en la tarjea, esa red que se ha vaciado de agua se tiene que volver a llenar de agua. Ese procedimiento en los distritos que están en la parte más baja, en la cota más baja, probablemente el desabastecimiento que tengan sea de pocas horas, porque por la gravedad el agua se va a ir a la parte más baja. Pero los que están más cerca de la tarjea, que están en la cota más alta, son los que primero van a perder el agua y son los últimos que van a recibir el agua. Entonces podría ser que en el peor escenario sean 4 días sin agua. ¿No? Ahora, lo que se cae por su propio peso es preguntarle, ¿y esto no se podía hacer de manera, digamos, progresiva, en tramos, para no afectar a tantos distritos? No. No. Porque es sacar el tubo, poner un tubo más grande y conectarlo de nuevo. Esa es una operación que necesariamente se tiene que realizar. El problema es que esto se ha podido avisar o informar a la población, no a través de un pantallazo que sale en un tweet un domingo, que parece un meme, y que luego la empresa tiene que reaccionar a tropicones hasta el día de hoy, ¿no? Porque primero es un comunicado, bueno, después se ha hecho una cosa un poco más estructurada. Esto evidencia una muy mala planificación, ¿no? Aparentemente la mala planificación no está en los ingenieros que están haciendo esto, sino está en los comunicadores, que son los que tienen que informar a la gerencia general, que es la que tiene que informar a la población, ¿no? Recordemos que Sedapal en este momento tiene un presidente encargado, y hace algunas semanas hubieron algunos problemas con el nombramiento del gerente general. Así es, ¿no? Así es. Lo que refleja aquí, y esto básicamente es un síntoma, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que tengo, ¿no? Primero, que hay un discurso del gobierno en donde se busca priorizar las obras de agua potable, saneamiento, necesarias sin duda en el país y en Lima en particular. En Lima más o menos son 700.000 personas que no tienen agua potable y 1.5 millones que no tienen alcantarillado. Y los que no están conectados a la red son los que pagan más por el agua. En promedio, una familia que no está conectada a la red en zona periurbana pobre consume 5 metros cúbicos de agua, pero por cada metro cúbico puede pagar entre 18 y hasta 30 soles. En cambio, alguien que está conectado a la red paga 50 soles por 25 metros cúbicos. Sí, es una situación injusta. Totalmente. Ahora, toda esta situación, a raíz del que en efecto se comunicó mal, tal vez generó una cierta, bueno, todavía estamos todos alarmados, habla de una mala gestión y ha sacado el tema de las privatizaciones. Adicionalmente está todo el tema de Petroperú. Y no hablábamos de privatizaciones desde hace más o menos 30, 40 años, más o menos cuando empezó la ola de las privatizaciones, recordemos, en los 80, ¿no es cierto? En los 90. En el mundo empezó son 80, aquí en los 90. O sea, así es. ¿Es necesario privatizar una empresa como Sedapal o en todo caso, bueno, la SUNAS justamente se encarga de ver que hayan elementos de competencia o qué va a pasar? Cuando la opinión pública y los políticos toman nota del mal desempeño de las empresas estatales, siempre hay un grupo, digamos, que inmediatamente piensa que si va a venir un privado, automáticamente va a haber una buena gestión de la empresa. Y eso no es tan cierto. La evidencia no es concluyente. Hay empresas privadas muy malas
y empresas públicas muy buenas, ¿no? En el Perú tenemos 2 casos de operaciones públicas bastante buenas. El CIMA, de la Marina, y las cajas municipales. La primera, digamos, regulada por la Marina de Guerra, que es la propietaria, y el segundo regulado por la SBS, ¿no? Ya. Entonces, el punto central aquí es que no importa quién sea el dueño. Lo importante es que la operación sea una operación que esté orientada al ciudadano, a la prestación de un buen servicio, en este caso a los usuarios. Lo importante para que haya una buena operación es que la empresa esté sujeta a la rigurosidad del mercado. ¿Qué es lo que pasa con el CIMA? ¿Qué es lo que pasa con las cajas municipales? ¿Qué es lo que debería pasar con Petroperú? ¿Y qué es lo que no puede pasar con Sedapal? Porque Sedapal es un monopolio, que en economía le llamamos un monopolio natural. Sí. Por eso es que existe la SUNAS, que es la responsable de simular las condiciones de competencia para que pague una tarifa asociada a costos y verifique que haya una buena atención y se respeten los derechos de los usuarios. Claro, exactamente. Ahora, parecería entonces que la SUNAS no está simulando bien la competencia, porque entonces si Sedapal no está funcionando bien, algo está fallando con el regulador. ¿O quién está fallando? A ver, lo que pasa es que el regulador lo que establece son las reglas, ¿ya? Y verifica que esas reglas se cumplan. El problema está en que la forma en la cual se gerencia Sedapal es una forma en donde hay una orientación que tiene un carácter más político que técnico, ¿ya? Es cierto que ha habido épocas en que la gerencia de Sedapal ha funcionado bastante bien, pero el problema central es la capacidad de inversión de la empresa. La empresa tradicionalmente ha invertido más o menos 600 millones de soles al año. Sus mejores años, 800 millones. Pero necesita invertir mucho más para poder cubrir la brecha. Y ahí es donde están los problemas, porque primero que los mecanismos de contratación públicos de Sedapal son lentos, porque el sistema de inversión pública es lento. El ciclo de inversión es como de 10 años. Y ahí es donde surge la idea de por qué no viene un privado. En el sector de saneamiento ya hay inversión privada, a nivel de las plantas de tratamiento de agua potable y de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué no hay un privado que se encargue de la distribución? ¿Qué te dice la evidencia internacional? El caso inglés, que es el primero, en los años 80, lo que hizo el gobierno inglés es literalmente vender el activo. O sea, Thames Water, que es la empresa que abastece Londres, es dueña de los tubos. Es el único caso en el mundo que funciona así. El otro caso que se pone como ejemplo es el caso chileno. El caso chileno es muy distinto porque ahí hay un mercado de agua. Es como una bolsa de valores donde se transan derechos de agua. Eso se intentó hacer en el Perú en los 90, pero nosotros tenemos un sistema que es bastante desordenado. Entonces tampoco no es comparable. Es cierto que algunas áreas de Sedapal, como la comercialización, podrían tener una operación privada, pero en general, como son empresas que requieren mucho subsidio, sobre todo a la oferta, pero también a la demanda, se mantiene mejor bajo una operación estatal, pero tiene que ser una operación estatal donde haya meritocracia en los nombramientos y los mecanismos de inversión permitan que esta fluya. Claro. Ahora, no es gratuito que estemos hablando también de privatizar Petroperú, ¿no? Y otra vez vamos a entrar en un tópico de si el Estado en verdad es buen gestor o es mal gestor. Y ahí podemos dedicarnos una hora a hablar de eso, pero en particular hoy, para el contexto del Perú, es necesario revisar la gestión de estas empresas. El Estado es buen gestor cuando el Estado nombra responsables que están con una lógica de adecuada prestación del servicio, digamos, a la población. Pero si tú tienes gestores que responden al político y no responden a la población y a un trabajo técnico, no hay forma de que funcione bien. Y el contexto que hemos tenido en los últimos tiempos es el donde hay una orientación política, en donde la empresa, en su peor escenario, responde a una orientación política porque agua son votos, y en su mejor escenario tiene estas restricciones públicas que le impiden operar, ¿no? Y en este instante esa discusión no tiene ningún sentido, porque en una situación económica donde tenemos una ralentización de la economía, donde el entorno político está tan enrarecido, donde hay un control congresal y todo lo que ya sabemos, el pretender que haya una operación y una atracción privada es increíblemente difícil. En verdad, como tópico de conversación vale, pero no es el momento. No, o sea, en principio que una intervención
privada en todo el componente de distribución, la experiencia te dice que no funciona. Estamos hablando de Petroperú, ¿no es cierto? Estamos hablando, a ver, Sedapal primero. Sedapal. Ahí no funciona. Que hay posibilidades de inversión en algunas partes, sí lo hay, pero hay un componente político muy fuerte, ¿ya? Porque están los sindicatos, está el tema de que yo puedo de alguna manera manipular la prestación de servicio, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ahí, digamos, no funciona. En el caso de Petroperú, la historia es un tanto distinta, ¿no? Porque claramente tú lo que tienes en la empresa es un manejo totalmente arbitrario de las posibilidades. Mira, las empresas de petróleo son empresas cuyo principal giro de negocio es la exploración. ¿Ya? La exploración es como jugar a la tinca. Puede ser que le des o no le des. ¿Ya? Entonces, ¿por qué jugar a la tinca con el impuesto de todos los peruanos? Si podemos hacer que el privado, con su dinero, juegue a la tinca. Es mejor que el privado, digamos, arriesgue sus recursos que dinero de los peruanos por impuestos, que puede ir a las escuelas, a centros de salud, se arriesgue en un negocio que es altamente riesgoso. No tiene ningún sentido. Además de los problemas de gerencia, etcétera, etcétera. Claro, y para ir cerrando, hablemos del planeamiento que tenemos que agilizar respecto de los próximos desastres. ¿Cómo vamos ahí, esas capacidades? Si tú miras, a ver, hay varios elementos ahí, ¿no? Pero dos ideas centrales, ¿no? Si tú miras en este momento la ejecución de los recursos por el fenómeno del Niño, y eso es muy fácil, hay que mirar el portal de transparencia, te das cuenta que hay un serio problema. Ya. Porque el nivel de ejecución es muy bajo. Y tenemos el Niño global a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, regresando al tema de Sedapal y el agua, pero que tiene que ver con todo el país, desde hace muchos años sabemos que el Perú es uno de los 5 países que va a recibir los golpes más fuertes por el cambio climático. Ya lo estamos recibiendo. ¿Qué nivel de preparación hemos realizado en estos años para eso? Prácticamente cero. ¿No? Bueno, lamentablemente parece que somos malos planificadores en general. La verdad que sí. Estas cosas, y bueno, para eso justamente son este tipo de diálogos, para observarlo y para obviamente poner el acento donde tiene que estar. Porque ahora lo que va a pasar es que es control de daños. Ya en la época de la prevención ya pasó hace tiempo. Lo que vamos a entrar ahora es un control de daños y bueno, ahí lo que hay que tratar es de poner a los mejores. No a los amigos. Exactamente, eso es muy importante. Muchas gracias por este diálogo abierto al señor Flavio Aucejo.